Todos son bienvenidos. Le damos gracias a Dios por este momento. Quisiéramos mantener ese sentir. Quiero invitarles para que oremos, para que hagamos una oración, le pidamos a Dios su ayuda. Gracias, Jesús. Gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu presencia, Señor. Sabemos que te has acercado a nosotros en este día. Y Señor, conocemos que tus propósitos son buenos, tus planes son perfectos, Señor. Amado, tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por cada uno de los que nos encontramos en este lugar, por las personas que escuchan esta transmisión, Señor, por los que oyen, Señor, este tema, este mensaje. Pedimos que asimismo sea tu bendición también sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, por acercarnos a tu presencia, Señor. Es lo que renueva nuestras fuerzas, es lo que nos da fe, lo que nos da paz, y también, Señor, lo que suministra en nosotros gozo, Señor, alegría, poder acercarnos a ti y saber que tú te acercas a nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos con este tema. Amén. Amén. Creo que Dios ha sido bueno. Estas reuniones que hemos estado teniendo, y particularmente es bueno porque nos hace no solamente leer la Escritura, sino también poder percibir lo que Él nos transmite en una reunión. Y esto es algo muy importante, que Dios esté acercándose, que Dios se acerque a nuestras vidas. Hemos estado hablando precisamente sobre el Dios de los cristianos, y pues de alguna forma lo que hemos estado ahí estudiando, revisando, tiene relación con lo que pues hemos estado percibiendo, con su presencia, con la ayuda de Dios en estas reuniones. Él se acerca a nosotros para que podamos, no solamente en la letra y en un conocimiento así intelectual, conocer su voluntad, sus propósitos, lo que nos habla su palabra, sino también para que podamos pues experimentarlo, ¿no? Y es que realmente a Cristo hay que experimentarlo. Cristo no es en sí una religión, Cristo no es un conocimiento, sino que Cristo es una persona, y la persona de Dios es precisamente algo que se manifiesta entre nosotros para que lo conozcamos a Él. Entonces le damos gracias a Dios que nos ha visitado y nos visita precisamente en estas reuniones. Vamos a continuar con otro tema más que tiene que ver con el Dios de los cristianos. Y quisiera, antes de ello, comenzar con una anécdota. En una ocasión leía yo una anécdota, quizás algunos de ustedes la han leído por ahí. Un hombre que fue acusado de homicidio, lo acusaban de homicidio a este hombre, y llega delante del juez. Para sorpresa del hombre, el juez pues lo conocía, y algunas personas rápidamente dirían, bueno, pues le va a ayudar. Desafortunadamente no era para beneficio del acusado el que el juez lo conociera. De hecho, el juez como que tenía algo en contra de este hombre, y este hombre pues de alguna forma sabía, pues seguramente aquí me va a ir mal con este juez, la llevo de perder. Y entonces de alguna forma se hace un juicio, y el juez quería de alguna forma también como tratar de evitar que las personas supieran que pues él como que inclinó ahí el veredicto de una sentencia, porque él tenía algo en contra de esa persona. Entonces como que trató de simular que pues fue una decisión en la que él no quiso realmente influir. Y para eso el juez quiso hacer como una forma de suerte, inclusive quiso hacerlo así como una manera de suerte,
el juez, cuando le va a dictar sentencia a este hombre, escribió 2 papelitos. En un papelito escribió absuelto, y en el otro escribió culpable. Entonces, en esos papelitos, pues de alguna forma mandó al acusado a que pasara allá adelante y le dijo: escoge uno de los papeles. ¿Cuál de los papeles puede ser tu sentencia? ¿Cuál va a ser tu sentencia? Eso es lo que en apariencia había tratado la idea. La idea de este juez era: bueno, pues yo nada tengo que ver, realmente si este hombre es culpable, aquí con los papelitos va a salir. Y esa es la idea que manejó. Sin realmente decir lo que había escrito en los papelitos, el juez dice: bueno, pues aquí hay 2 papelitos y tu suerte está fichada o está marcada en lo que salga en estos papelitos. Entonces las personas tenían esta idea: bueno, seguramente un papelito dice que es inocente y el otro dice que es culpable. Y este hombre, la verdad es que pasa al frente y escoge un papelito, pero lo que hizo es comérselo, no se lo dio al juez. Bueno, pues lo hizo de alguna forma para tratar de ver qué es lo que estaba escrito en el otro papelito. Y entonces el juez dice: bueno, pues lo que esté en este papelito, lo que esté en este papel que quedó aquí, pues obviamente se va a entender cuál es la sentencia para este hombre. Abre el papelito el juez y observa que dice ahí: culpable. Entonces se supone que el papelito que había comido el inculpado era el papelito que decía inocente. Pero lo curioso es que el juez después lo revela en un secreto ahí, que había escrito 2 papelitos con la misma frase: culpable. Y entonces él quería que ese hombre fuera culpable, pero aquel hombre, conociendo cómo era el juez, lo que hizo mejor es comerse el papelito, porque sabía que algo no iba a salir bien en esa suerte que tramaba el juez. Pero vamos a decirlo que su astucia, ese hombre se puso listo y entonces salió beneficiado de esa circunstancia. Algunas personas lo catalogarían así, como un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre astuto, un hombre audaz, que pudo librar la muerte aun cuando la llevaba de perder, o librar más bien esa sentencia de estar en la cárcel, y quizás fue su astucia lo que lo libró. Ahora, esa anécdota, la verdad es que lo que refleja es que hay personas que pueden ser así, audaces, personas que pueden ser listas, y a veces aún más para lo malo, ¿no? La gente se vuelve lista, se vuelve inteligente, audaz. A veces es curioso que para las cosas de Dios encontramos muchos obstáculos, encontramos muchos impedimentos, se nos acaba la creatividad para buscar a Dios, o se nos imposibilitan muchas cuestiones. Bueno, quiero decirle que realmente en este tiempo lo que necesitamos es sabiduría. Es un tiempo donde las personas necesitan una sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto. Y la Escritura nos habla de esa sabiduría. No es tanto el que el hombre se convierta en una persona audaz, una persona lista, inteligente, o sea, no en ese sentido humano, terrenal, sino una persona que comprenda y tenga entendimiento, sabiduría, para poder llevar su vida sobre esta tierra. Y la verdad es que es algo de lo que se necesita, y necesitamos mucho de eso. La Escritura nos habla de este Dios, del Dios de la sabiduría, del Dios de sabiduría. Y ese Dios es precisamente el único Dios, el único y sabio Dios, así lo revela la Escritura. Mire, vamos a ver lo que dice aquí Romanos capítulo 16, verso 27. Romanos 16, verso 27 nos dice: al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así es como termina precisamente esta epístola del apóstol Pablo. Obviamente él, inspirado por el Espíritu de Dios,
termina esta epístola diciéndonos al único y sabio Dios. Como que el apóstol quería cerrar esta epístola precisamente hablando de que el que puede ayudar a los hombres en cualquier circunstancia y sobre todo a los creyentes es el único y sabio Dios, por medio del cual nosotros podemos tener precisamente esa sabiduría, porque la sabiduría procede de Dios, viene de parte de Dios. Amado, y eso es lo que realmente necesitamos. El hombre necesita adquirir una sabiduría, pero vamos a ver en esta parte de la Escritura o en este estudio, vamos a ver que la Biblia de alguna forma vamos a observar cómo el hombre busca la sabiduría, y podríamos decir que la Biblia nos habla de dos tipos de sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que nos habla la Escritura? Esa es la que realmente nosotros necesitamos, lo vamos a entender en este día con el favor de Dios. Entonces, amado, quiero decirte algo. Yo creo que todos los que estamos aquí requerimos precisamente que Dios envíe su sabiduría sobre nosotros, que nos dé sabiduría. Y por eso la Biblia presenta a Dios como el Dios de la sabiduría. Algunas personas, por ejemplo, relacionaban la sabiduría con un hombre anciano, ¿no? A veces así representan la sabiduría. La sabiduría la representan por un hombre quizás ya de pelo cano, un hombre mayor, un hombre con una barba quizás muy larga, que a lo mejor vive en una montaña, y de repente las personas, para querer encontrar solución a sus problemas, a la circunstancia que tenían, iban y subían esa montaña hasta buscar y encontrar al gran maestro, al gran sabio, aquel hombre que les pudiera dar un consejo. Por ejemplo, eso es algo que maneja mucho precisamente las culturas orientales. A los hombres sabios se les encontraba escasamente, o eran escasos los hombres con sabiduría, y no tan fácilmente podían vertir su sabiduría, transmitirla a otras personas. Entonces se observa como la sabiduría se visualiza y se observa como algo que es difícil de alcanzar. Pero mira, la Escritura también nos hace ver algo contrario a eso, a lo que la gente tiene en idea y en pensamiento. Es diferente la sabiduría que viene de Dios. También se mostraba la sabiduría como que inclusive los reyes se acercaban a personas que tenían sabiduría y inteligencia para que pudieran gobernar en sus periodos de reinado. Y además para poder no solamente gobernar sobre ese pueblo grande que tenían, sino también para poder alcanzar la victoria en las batallas, en las guerras. Cómo resolver los conflictos con sus compañeros, con sus vecinos o países vecinos. Cómo resolver esas cosas, y se llenaban de múltiples consejeros. Entonces la sabiduría, quiero decirte, de alguna forma en cierta manera es valorizada, pero la Biblia nos habla de la sabiduría verdadera, la sabiduría adecuada. Por eso nos presenta la Biblia como nos presenta a Dios como el Dios de la sabiduría, el único y sabio Dios, el único y sabio Dios. A Él es precisamente al que nosotros requerimos que venga a nuestra vida para que nos manifieste esa sabiduría. Vamos a empezar viendo, por ejemplo, qué es la sabiduría según la Biblia. Según la Biblia, la sabiduría es, en términos humanos, diríamos que es una capacidad en conocimiento. Una capacidad en conocimiento y en habilidad. Esto es algo que puede poseer una persona. Un conocimiento, una habilidad, o sea, un entendimiento. Inteligencia está relacionado con la inteligencia. La Biblia a veces le llama también ciencia. Y eso tiene que ver precisamente con la sabiduría. Entonces, en la Biblia, cuando nos habla de la sabiduría, nos habla de un conocimiento, de un entendimiento, de la habilidad que posee una persona. Ahora, la sabiduría, la Biblia nos manifiesta que es una atribución que solamente posee Dios. O sea, la sabiduría es algo que posee exclusivamente Dios. Esto es lo que veíamos ahí en Romanos 16, verso 27. Por eso dice, al único y sabio Dios.
O sea, está relacionado con un solo Dios. O sea, la Biblia nos maneja que hay un solo Dios. No existen 5 dioses, ni 3 dioses, ni miles de dioses, como a veces la gente piensa. Algunas personas dicen que Dios es todo, ¿no? Dios puede ser, pues no sé, la naturaleza, Dios es ahí el viento, Dios es el aire, o sea, Dios es el sol. Y algunas personas piensan que Dios es la naturaleza o que todo es Dios. Pero no, la Biblia nos habla del único Dios. Hay un solo Dios. Ese único Dios nos dice es sabio. Entonces, la sabiduría es algo que se atribuye únicamente a Dios. De Él procede la sabiduría, de Él emana la sabiduría. También la Escritura nos dice que, por ejemplo, Él es el que da el entendimiento, de Él procede la sabiduría. Y, por ejemplo, también la sabiduría, la Escritura nos hace referencia a que la sabiduría de Dios es algo muy profundo. O sea, es una atribución muy grande de parte de Dios. Es algo sumamente profundo. Vamos a ver lo que nos dice aquí Romanos capítulo 11, el verso 33, por favor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y este texto está expresando precisamente en forma de halago, en forma de admiración, de reconocer que la sabiduría de Dios es algo insondable. Ese concepto insondable es un concepto que manejaban las personas que andaban en el mar, en el agua. A veces había lugares donde parecía que el agua realmente no había mucha profundidad ahí en ese lugar donde estaban navegando. ¿Y qué es lo que hacían? Metían una sonda, era una especie de vara o un tipo de cuerda especial que introducían al agua para medir la profundidad. No fuera que se confiaran y entonces anduvieran andando sobre el agua, pero de repente encontraran ahí un banco de arena y encallara el barco, la navegación, y tuviera algún naufragio. Entonces, de alguna forma, introducían un instrumento para medir la profundidad. Eso es lo que quiere decir insondables. Insondables quiere decir como que no hay instrumento que alcance a medir la profundidad en este caso de la sabiduría de Dios. Sus riquezas, la sabiduría de Dios son insondables, inescrutables son sus caminos. O sea, nadie puede alcanzar a discernir plenamente los juicios, los pensamientos, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento, la sabiduría que posee Dios. Y mira, la Biblia precisamente nos lleva a que nosotros debemos de reconocer que el único Dios verdadero es el que posee toda la sabiduría y el que posee pleno conocimiento de todas las cosas. Todo lo que es oculto para el hombre, o todo lo que el hombre tiene como sabiduría, la verdad es que es algo limitado. Tú lo puedes observar, por ejemplo, mira, a veces la sabiduría de Dios la observamos en cosas muy sencillas, pero también nos habla de la profundidad de su sabiduría. Son cosas muy sencillas, pero a la vez tienen una grande profundidad. Mira, vamos a ver te voy a poner esta ilustración para que podamos comprender esto que estoy expresando. Imagínate una hoja. La hoja de cualquier árbol, cualquier planta, una hoja. Tú la ves con un color y a lo mejor tú dices, bueno, pues todas las hojas son verdes o la mayoría de las hojas son verdes, casi todas tienen la misma forma. A veces ya ni siquiera pensamos en lo que representa una hoja, lo que es una hoja. Es algo que para nuestro parecer es algo simple, o sea, algo sencillo, algo común. Pero cuando el hombre profundiza en cómo funciona una hoja, qué pasa en una hoja, si pudiéramos hacer a gran escala todo lo que pasa en una hoja, todo lo que acontece en la hoja de un árbol, de una planta, mira, no se puede comparar
con la más grande fábrica que haya sobre esta tierra. Imagínate las grandes fábricas que hay en esta tierra, que los hombres diseñan y construyen, donde ensamblan, por ejemplo, vehículos. Y una parte coloca el motor, y otra parte colocan ahí la carrocería, el chasis. En otra parte colocan todos los instrumentos electrónicos o toda la parte electrónica. En otra parte colocan ahí la pintura y todo lo que se hace. Cuando tú ves, sale un carro muy bonito que se ve por fuera, ¿no? Pero todo lo que comprende en su interior, todo lo que tuvo que pasar, todo el proceso. Bueno, de ahí precisamente el ver una hoja de la naturaleza. Si pudiéramos nosotros armar a gran escala todo lo que acontece en una hoja, sus dimensiones realmente no se comparan con las fábricas que hay en este entonces. Son tan grandes los procesos de fabricación, de procesos químicos que se dan ahí, la fabricación del oxígeno, la fabricación de energía, la fabricación ahí de otros compuestos, todo lo que genera una estructura ahí dentro de la hoja. Mira, a veces quedamos maravillados al ver todo lo que acontece ahí. Bueno, por eso decimos, la sabiduría de Dios puede ser algo muy sencillo, pero cuando profundizas es insondable. O sea, no se alcanza a medir la profundidad de ello. Lo mismo acontece en el universo. Tú de repente en ciertos lugares, cuando volteas hacia el cielo, observas las estrellas. Pero mira, mandan eso que se conoce como sondas, ¿no? Es algo similar a lo que te decía en el caso del mar. Mandan ahí ciertos artefactos al espacio para medir la distancia, para ver y conocer la atmósfera de otros planetas, para conocer ciertos lugares que están muy lejos de la Tierra. Y el hombre no ha alcanzado a ir más allá de este sistema solar, o sea, no alcanza a ir más allá de este sistema. Bueno, es una comparación de cómo es insondable la sabiduría que Dios tiene. Pues precisamente la sabiduría de Dios se manifiesta a través de esos eventos que nosotros tenemos en la naturaleza. Vamos a ver lo siguiente, por favor. La sabiduría de Dios se manifiesta a través de ¿qué? A través de la creación. La creación misma nos hace un anuncio. Nos hace un anuncio precisamente de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, y nos hace entender la profundidad de esa sabiduría, o quizás a mirar a cierta forma la sabiduría de Dios. Pero ni aún estudiando todo lo que el hombre puede estudiar, alcanza a conocer la sabiduría de Dios. Un hombre en una ocasión decía: la sabiduría de Dios, según lo que revela las Escrituras, es como querer introducir el agua del mar en un vaso. Imagínate eso. ¿Tú crees que se podría realizar eso? ¿Tú crees que el agua del mar, toda el agua del mar la podrías meter, cabría en un vaso? ¿Cabría en un vaso? Obviamente que no. Entonces imagínate, eso es lo que trataba de decirnos esa persona. Así es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es algo que no puede caber en un CPU, en una memoria. No cabe ni en todos los aparatos electrónicos que almacenen la información de esta tierra o de este planeta. No cabe en esos instrumentos de tecnología. No cabe la sabiduría de Dios. No puede ser reducida y acaparada en un instrumento así. Entonces, la creación nos manifiesta la sabiduría de Dios. Pero también la Biblia habla de la sabiduría de otra forma. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios recibe inclusive un nombre. Es como la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Porque decíamos hace un momento, pueden ser desde cosas muy sencillas, pero cuando empiezas a introducirte en esos mundos, como en la biología, como en el universo y en otras áreas, por ejemplo la medicina, conocer cómo funciona el cuerpo humano, cuando uno empieza a estudiar, empieza a introducirse en las profundidades de la sabiduría de Dios.
pero reiteramos, es algo que el hombre no alcanza todavía a comprender a plenitud. Es solamente destellos de conocimiento, destellos de la sabiduría que Dios posee, que nos permite adquirir o que ha permitido adquirir a ciertas personas. Ahora, dice aquí, vamos a ver este texto, mira 1 Corintios 1:25, dice que porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y esto trata de hacernos entender esta idea que estamos manejando en este punto. La creación, la naturaleza, todas las cosas que el hombre puede alcanzar a entender, comprender, descubrir, todas las cosas que el hombre puede desarrollar, solamente son destellos de la infinita sabiduría que Dios posee. Amado, entonces, eso de alguna forma trata de mostrarnos. Es como una carta de presentación. Tú ves las personas que a lo mejor quieren obtener un trabajo, van a competir por un trabajo, van a competir por un empleo y mandan el currículum. Bueno, pues yo estudié tengo estos estudios. Mi universidad la hice en tal lugar y después estudié a lo mejor un posgrado, estudié ahí ciertos otros estudios, una maestría en tal lugar, estudié un doctorado en tal lugar y después estudié un postdoctorado en otro lugar. Y entonces la gente a lo mejor con el conocimiento o haciendo referencia a sus conocimientos, esa es su carta de presentación. Amado, la sabiduría de Dios, Dios en ese sentido nos la presenta con cosas muy sencillas, como la misma creación. Sencillas en el sentido de que para nosotros pueden parecer muy comunes. Ver una hoja, ver un árbol, ver las nubes, ver el cielo azul, ver lo que hay después de este cielo, cómo funciona tu cuerpo. Todas esas cosas parecieran manifestarnos a nosotros ese destello de la sabiduría de Dios en cosas muy sencillas, pero cuando alguien profundiza queda maravillado. De hecho, a Job Dios le hace una referencia. Pregunta a las bestias del campo, pregúntale a las estrellas que están en los cielos, a las bestias que están ahí en el campo, y quién de ellas no sabe que la mano del Creador es el que hizo todas estas cosas. Amado, la naturaleza, la creación es una forma en que Dios manifiesta precisamente la sabiduría que Él tiene. ¿Para qué? Para que el hombre tenga confianza. A veces el hombre está buscando consejo, y yo creo que seguramente tú buscas una persona que te dé el mejor consejo. Por eso Dios nos hace ver que su palabra nos deja ver que Dios es ese consejero, es un Dios sabio, al único y sabio Dios. ¿A quién quisieras escuchar para que te dé un consejo en tu vida? ¿A quién quisieras oír tú para que Él revele un consejo, una palabra, el que te ayude a entender en la situación que estás viviendo? ¿A quién quisieras escuchar? Seguramente entre los presentes estarían dispuestos a escuchar al mejor terapeuta, al mejor consejero familiar, al mejor hombre que les pueda decir, bueno, esta es tu condición, tú tienes esta situación por esto y por esto. Y algunas personas quieren precisamente buscar a esa persona y quisieran encontrarlo porque saben y dicen, bueno, es que él tiene los conocimientos, es que él ha estudiado, es que él se ha preparado. Y a veces así no se ve a Dios. O sea, no se ve así a Dios, no se ve como la persona que posee la sabiduría y todo el conocimiento en cuestión de todas las cosas, para que nos acerquemos con esa confianza a Él. Amado, la creación nos dice que precisamente Pablo ahí en Romanos capítulo 1 dice que la grandeza de Dios, su gloria de Dios se hacen manifiestas a través de las cosas creadas. Todo lo que está creado hace ver precisamente esa grandeza que Él posee. Por eso, de alguna forma podemos decir, Dios nos manifiesta su sabiduría. También Dios ha revelado su sabiduría a través de la redención del hombre. Dios manifiesta la sabiduría que Él tiene para redimir al hombre. El hombre buscaba la sabiduría.
Y parecía que el hombre estaba siendo engañado en querer encontrar una sabiduría adecuada. Amado, yo quiero decirte que el hombre creo que ha buscado la sabiduría, pero a veces ha querido encontrar una sabiduría fácil, barata, una sabiduría sin que él no tenga compromiso, sin que él esté dependiendo de Dios. Una sabiduría que le lleve a estar independientemente de Dios, o sea, vivir de una forma independiente de Dios, sin estar ligado a compromiso con Dios, sin estar ligado ahí a una entrega, a una búsqueda, a una reverencia a Dios. Y eso, ¿sabes de dónde lo vemos? Desde el mismo Edén. Desde el mismo Edén. Vamos a recordar este evento, mire, aquí en Génesis capítulo 3. En este evento está Adán, está Eva en el huerto de Edén, y ahí nos describe algo interesante. Dice que había una serpiente, la serpiente se acerca a Eva y le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Y la mujer le dice, sí, podemos comer de todo árbol, excepto de este árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no comas, porque el día que comamos de él vamos a morir. Y entonces la serpiente le dice lo siguiente, mire, en Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, aquí Satanás presentaba una sabiduría y le ofrecía una sabiduría a Eva. Bueno, es que mira, la verdad es que Dios no te dijo la realidad. Dios te dice, o Dios no quería que tú comieras de ese árbol, porque cuando tú lo hagas, entonces vas a conocer todas las cuestiones, o sea, vas a conocer el bien y el mal. Y entonces mira el verso 6, ¿qué pasa? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Pero a qué sabiduría se refiere? Una sabiduría que le engañó la serpiente. O sea, Satanás le hizo creer que era la mejor sabiduría. Cuando tú comas de este árbol, vas a alcanzar esa sabiduría que has estado buscando. Pero era una sabiduría que te decía, sin compromiso, estar independiente de Dios, o sea, una sabiduría que es según el mundo, es terrenal, es una sabiduría de aquí. Y así es como quiere vivir el hombre, quiere tener conocimiento, pero quiere ser autosuficiente, no quiere depender de Dios, no quiere reconocer la soberanía de Dios, no quiere reconocer el amor de Dios, no quiere reconocer su necesidad de Dios. Y a veces la sabiduría guía a muchas personas a eso. En cuanto tienen un poquito más de sabiduría, mira, ¿a poco no pasa? A veces ya nada más siente que le entiende a ciertas cosas y ya menosprecia a los que están a sus lados. A lo mejor es un joven que ya aprendió algo, ya aprendió una ecuación de álgebra y entonces ya ve hacia abajo a sus papás, ¿no? O es una persona que a lo mejor va aprendiendo una habilidad diferente y mira de forma distinta a su semejante, ahí a su compañero o a lo mejor hasta el mismo profesor. La sabiduría, el conocimiento de este mundo lleva a las personas a realmente tener un concepto equivocado de la vida. Ahora, amado, quiero decirte, esa sabiduría que ofreció Satanás al hombre en el Edén, era la sabiduría de esta tierra, terrenal. Desafortunadamente creyeron que esa sabiduría es la que ellos necesitaban. Y el hombre estaba en una condición perdida. El hombre se perdió por esa decisión. El hombre está perdido por esa decisión. Y aquí es donde entra precisamente la sabiduría de Dios. Porque desde aquel entonces donde Eva toma ese árbol y come del fruto y le da a su esposo, desde ese momento obra precisamente esa sabiduría que Dios posee para planear la redención del hombre o para buscar la redención del hombre y busca traer la salvación para la humanidad.
Cuando pasan miles de años, llega Jesús a esta tierra, los judíos pensaron que la sabiduría de Dios iba a expresar de una manera diferente, como que la sabiduría de los judíos no era la misma sabiduría que Dios estaba manifestando en ese entonces. Y mira lo que nos dice aquí el libro de Corintios, capítulo 1, verso 18. Nos habla de cómo expresó Dios esa sabiduría para llevar a la redención del hombre. Aquí en 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como a griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. Gloria a Dios. Dice aquí la Escritura que este era el plan de Dios. Lo que los gentiles buscaban era sabiduría, y se refiere a una sabiduría humana, terrenal, conocimiento, aprender. Recordarás, por ejemplo, cuando Pablo llega ahí a Atenas. Querían escuchar lo que él estaba ahí predicando. Era un lugar donde, podríamos decir, era el lugar donde estaba concentrado todo el conocimiento de aquel entonces. Y la gente, cuando escucha a Pablo que está ahí predicando, dice: ¿qué nueva enseñanza es esta que trae este hombre? Y querían oír lo que él hablaba, y querían escuchar ese nuevo orador, ese nuevo predicador que estaba anunciando cosas. Y cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección, la gente dice: ay, este hombre está mal, otro día te escuchamos, otro día te vamos a hacer caso. Lo tomaron como loco. Precisamente Pablo está haciendo referencia que así es el hombre. A veces las cosas de la cruz, hablar de Cristo, hablar de Dios, de la santificación, hablar de que debes de perdonar a tu prójimo, debes de hablar de la humildad, hablar del amor, hablar de la sencillez, hablar de la santidad, y de esas cosas para muchas personas pueden parecer locura, porque buscan una sabiduría según humana, una sabiduría de este mundo y no la sabiduría que es de Dios. Otras personas que en un contexto religioso quieren ver las cosas de Dios, no buscan realmente al que da la sabiduría, sino quieren ver las señales, las maravillas, los prodigios, los milagros y estas cosas, pero no quieren precisamente reconocer que necesitan entregarle su vida a Cristo, que necesitan vivir en la santidad, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que ver a Jesús como el Salvador. No quieren reconocer esas cosas y piden señales, y eso es lo que decía Pablo. Estas personas, como los judíos, buscaban señales y no entendieron que Cristo estaba trayendo la sabiduría que les llevaba a la eternidad. Amado, así acontece.
Dios manifestó su sabiduría a través de ese plan de redención que tenía para con el hombre. ¿Y lo manifiesta a través de quién? A través de Cristo. Podríamos nosotros decir, ¿dónde encontramos esa sabiduría? Alguien diría, ¿dónde encuentro esa sabiduría? ¿Tengo que leer toda la Biblia, hermano, para alcanzar esa sabiduría? ¿O tengo que leerme los libros de toda una biblioteca? ¿200 libros podría leer y con eso ya alcanzo esta sabiduría? Si resuelvo esta derivada, si resuelvo esta integral, si aprendo esta ecuación, entonces ya he alcanzado la sabiduría. Quiero decirte, esa sabiduría es revelada solamente por Dios a través del Espíritu Santo. No es una sabiduría humana. ¿En dónde se encuentra esa sabiduría? ¿En dónde se encuentra esa sabiduría? Quiero decirte que primero el hombre, para alcanzar la sabiduría, tiene que quitarse esos errores. Tiene que quitarse errores que se genera sobre Dios, sobre la persona de Dios, o buscar a Dios. A veces encontrar esta sabiduría, la sabiduría de Dios, a veces para las personas les hace difícil. Es algo difícil de hallar. Así es la idea que tienen algunas personas. Es que acercarme a Dios es difícil. Es que leer la Biblia es difícil. Es que orar es difícil. Es que acercarme a un lugar de reunión es difícil. Tengo muchas cosas que hacer. La verdad es que para muchas personas piensan que alcanzar la sabiduría es algo sumamente difícil. Pero amado, la Biblia nos habla. Está muy cerca de nosotros. La sabiduría la encontramos muy próxima a nosotros. No es difícil. Mira lo que decía Job, por ejemplo, aquí Job 28, el verso 12. Dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Y mira, esto que habla aquí la Escritura refleja luego la manera en la que las personas así piensan. O sea, no, pues es difícil, no la encuentro por aquí, no la encuentro por allá. No he encontrado, la he buscado y he estado buscando la sabiduría. Y algunas personas buscan la sabiduría pensando en ciertas cosas de este mundo. O sea, la sabiduría que necesitas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Esa sabiduría que necesitas para con tus hijos, quizás la estás buscando en las cosas de este mundo, en lo terrenal. Pero la tierra va a responderte de esta forma. No se halla en la tierra de los vivientes. En el abismo, no está en mí. El mar te dirá, ni conmigo. O sea, no se encuentra en algún rincón de esta tierra. No es algo de aquí. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar esa sabiduría? Lo interesante es entender, amado, que no es difícil hallar la sabiduría. No es difícil hallarla. Pero es una realidad, esa sabiduría no se encuentra en esta tierra. En apariencia pareciera que es difícil encontrarla. Además, podríamos pensar que está distante de nosotros la sabiduría. Que está distante, que está hasta el otro lado de la tierra. Y a veces, mira, las personas van y estudian en las mejores universidades para decir, bueno, es que si estudio en esa universidad, entonces sí voy a estar bien preparado. Por ejemplo, hay personas que hacen sus estudios en el otro lado del continente o del otro lado, perdón, de la tierra, o sea, en otro continente. Y dicen, bueno, pues si voy a ese lugar, voy a alcanzar la sabiduría. A veces así también se piensa en las cosas de Dios. Es que si voy a esa iglesia que está hasta el otro lado, ahí voy a encontrar esa sabiduría, hablando de la sabiduría de Dios. Si estudio en este seminario, si estudio en este instituto, si estudio en este lugar donde me hablan de la Biblia, entonces ahí voy a encontrar esa sabiduría. Amado, la sabiduría a veces la tenemos muy cerca de nosotros. Mira cómo se personifica la sabiduría aquí en Proverbios capítulo 1 y nos hace ver qué tan cercana está la sabiduría.
Proverbios 1:20, mira, dice aquí, Proverbios 1:20 y verso 21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En esta parte del proverbio lo que trata de hacernos ver es que la sabiduría no está distante de nosotros. Amado, está muy cercana a esa sabiduría. Y no solamente es interesante que tengamos el deseo de encontrar la sabiduría, que quitemos estos errores de que es difícil, de que quizás está muy lejos de mí, está distante de mí la sabiduría. Más bien debemos de entender que Dios aún nos promete que podemos encontrar esa sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 8, verso 17. Dios nos promete que podemos encontrarla. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En el contexto está hablando de la sabiduría. Y dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, realmente, si tú quieres encontrar la sabiduría, no es algo difícil, no es algo distante para nosotros. La sabiduría, ¿dónde se halla esta sabiduría? Ya lo leíamos en 1 Corintios y vamos a volverlo a ver en 1 Corintios 1:30. Mas para los que estáis vosotros en Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Dice, el cual nos ha sido hecho nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Dónde se halla esta sabiduría? Amado, esta sabiduría se halla en Cristo, en que tú conozcas a la persona de Cristo. Y esto me hace recordar precisamente lo que acontecía cuando Jesús llegaba a determinados lugares. La gente se acercaba a escuchar su mensaje, su predicación. Las personas llegaban y iban e informaban a otras. Nunca hemos oído hablar a un hombre como este. Él habla como quien tiene una autoridad. Se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. Quizás al escuchar precisamente las palabras de Cristo, oían la sabiduría de Dios. No quizás, era seguro que al escuchar las palabras de Cristo, oían la sabiduría de Dios. Cristo era esa sabiduría que se había manifestado a las personas, y los hombres que querían encontrar sabiduría y conocer la sabiduría verdadera, es la sabiduría que llevaba al hombre a estar cerca de Dios. Cuando la sabiduría que el hombre quiso encontrar en el Edén es para estar separado de Dios o independiente de Dios. Amado, la sabiduría verdadera nos conduce a Dios. Aquí podríamos citar algunos personajes, como por ejemplo Isaac Newton. Este hombre decía que cada descubrimiento que él hacía realmente no era un descubrimiento de él, sino que solamente él iba siguiéndole los pasos a Dios. No era algo que él descubría, él estaba solamente siguiendo lo que Dios ya había hecho, creado. Y lo que él encontraba realmente era lo que Dios ya había manifestado. Entonces, la sabiduría la encontramos en Cristo. Esta sabiduría la encontramos en el Evangelio, se halla en el Evangelio. El oír el Evangelio, oír la palabra de Dios, nos conduce a encontrar esta sabiduría, a hallar la sabiduría, y sobre todo la sabiduría que nos guía a la salvación. La Biblia nos habla, por ejemplo, Pablo ahí en el capítulo 2 de 1 Corintios, dice que él, cuando llega a predicar la palabra a Corinto, no llegó con sabiduría humana, no llegó con palabras de persuasión, o sea, persuasivas, sino que llegó con el respaldo de parte de Dios. O sea, él venía a manifestar no solamente una enseñanza, un conocimiento, sino a mostrar a Dios en su poder, en su gloria. Y él quiso mostrar de esa manera. Vamos a ver también lo que dice aquí, 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 15.
La sabiduría que nos habla la Biblia nos conduce a Dios. Dice aquí, es 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para alcanzar la salvación. Amado, entonces la sabiduría que Dios tiene en su palabra para nosotros, la escritura o la sabiduría que encontramos en la Biblia es para que encontremos la salvación, y eso es precisamente lo que el hombre estaba buscando en el Edén. Quiero una sabiduría, quiero encontrar la sabiduría, pero le engañó el diablo y le presentó una sabiduría que lo llevó a la condenación, a estar lejos de Dios, a ser desechado por Dios, a estar perdido, a no poder regresar por sí mismo al camino de Dios. Entonces Dios entra en su sabiduría para manifestar ahora el plan de Dios y traer nuevamente al hombre a la salvación. Y ese plan lo tenemos revelado en la Escritura, amado. Él envió a su Hijo, que es precisamente Cristo Jesús, en donde se encuentra esa sabiduría. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Otros dicen a un hombre sabio, que edifica su casa sobre la roca. Amado, esa sabiduría que nos habla la Escritura, la encontramos precisamente en Cristo Jesús. Él vino a traer esa sabiduría de parte de Dios para que el hombre encuentre su salvación. Esa sabiduría se manifiesta en el Evangelio, que nos invita a un arrepentimiento, a reconocer nuestra necesidad de Dios, a volvernos del mal camino, apartarnos de la iniquidad y regresar a Cristo, regresar a Dios. Y eso es lo que manifiesta una sabiduría verdadera. Pero aquel hombre que siente que puede vivir la vida por su propia fuerza, que puede llevar a cabo su matrimonio, llevar a cabo su vida como joven, llevar a cabo a lo mejor una obra personal, familiar, o a lo mejor desarrollarse en este mundo por sí mismo sin necesidad de Dios, quiero decirte, eso no lo refleja una persona o no refleja una persona sabia, sino más bien aún la Biblia lo refleja como una persona necia. Una persona necia. Porque ¿a cuántos se les ha caído la casa? ¿A cuántos quizás se les ha desmoronado la casa? Por no oír la palabra de Dios, por no seguir la palabra de Dios, por no escuchar la palabra de Dios, se ha desmoronado. O ves que tu casa se está fracturando, o ves que hay unas grietas tremendas ahí en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en la relación con los tuyos, en tu vida personal. Hay unas tremendas grietas en tu vida y no has hecho por voltear a Cristo, a Dios. Amado, pero la sabiduría que viene de lo alto nos hace ver precisamente nuestra necesidad de Dios. Por eso se manifestó a través de Cristo. La sabiduría se ha manifestado a través de Cristo para darnos una esperanza. Aquellas personas que oían a Jesús regresaban encantadas, regresaban deseosas de escuchar más, solamente excepto algunas personas que tenían un corazón endurecido. ¿Recuerdas qué es lo que acusaba Jesús de los escribas y fariseos? Tenían celos, tenían enojo, tenían coraje en contra de Cristo, y de hecho sus celos lo llevaron a la muerte. Esa es la sabiduría del mundo, dice la Escritura. La sabiduría del mundo hay envidias, y eso es lo que refleja la sabiduría de este mundo. Pero la sabiduría de Cristo era la sabiduría que guiaba la salvación, mostraba el camino a Dios, llevaba a las personas nuevamente a restaurar su condición con Dios, acercarse, ministraba fe en su vida. Todo eso hacía la sabiduría de Dios, de Cristo, y eso es lo que quiere hacer Jesús precisamente. Con su sabiduría viene a poner el camino para que el hombre encuentre la vida. Entonces la sabiduría de Dios trae beneficios, o trae cosas buenas. Eso es lo que podemos entender. Quiero nada más que veamos algunas cosas que nos muestra, algunas cosas que trae la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Proverbios 3:13, no lo vamos a leer, tú lo puedes leer en casa. Proverbios 3:13 dice que trae una bendición la sabiduría de Dios. Es bienaventurado el hombre que alcanza la sabiduría, que encuentra la sabiduría, que adquiere el conocimiento. También da largura de días.
Largura de días. Algunas personas están buscando y queriendo encontrar cómo extender su existencia sobre esta tierra. Amado, no han conocido la sabiduría. Quieren la sabiduría de este mundo. No quieren la sabiduría de Dios. Quieren sus propios métodos. Y a veces el no seguir los principios de Dios, mira, le hace al hombre llegar más rápido a su tumba. No seguir la voluntad de Dios, no seguir la palabra de Dios, a veces al hombre le hace llegar más rápido al día de su muerte. Por ejemplo, hay un mandamiento, ustedes lo recordarán, lo tendrán presente. La Biblia nos habla del 5º mandamiento y ese mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Ese mandamiento nos insta a que nosotros tengamos una sabiduría y adquiramos una sabiduría a través de la experiencia de los padres. Y dice: serán largos tus días. Amado, la sabiduría trae largura de días. ¿Qué más añade la sabiduría? La sabiduría trae riqueza, la sabiduría trae honor, trae paz, trae vida, trae el favor de Jehová sobre los que buscan esa sabiduría. Trae poder para vencer en esta vida y enfrentar problemas, pruebas y dificultades. También fortifica la sabiduría o consuela la sabiduría que procede de Dios. No podríamos quitar de esta parte también el que agrega un carácter cristiano, aquel que anhela buscar a Dios con todo su corazón. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, el versículo 17 dice aquí, Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces imagínate, la sabiduría que viene de Dios genera en una persona que está buscando a Dios, ¿qué genera? Dice aquí, va a generar pureza, o sea, es pura, va a traer pureza a su vida, se santifica para Dios, anhela buscar y agradar a Dios, se guarda del pecado, se aleja de las tentaciones, rechaza toda cosa que venga a manchar y a contaminar su corazón, su vida. Entonces una persona que encuentra la sabiduría de Dios va a ser guiado precisamente ¿a qué? Va a ser guiado a que su vida sea purificada. Después dice que es pacífica. También dice que esto genera la sabiduría de Dios. Trae paz. Trae paz a la persona. Es pacífica. Seguramente esto representa la paz que esa persona puede entender y alcanzar con Dios, pero también la paz que puede tener con su semejante. A veces se necesita ser sabio para tener paz con los que están a tu alrededor. Cuando varias personas viven en varias familias viven en una misma casa, ¿no se requerirá sabiduría para poder llevar las cosas en paz? Seguramente que sí. Cada uno con su forma de ser, sus culturas, su manera de ser, su manera de ver las cosas, y cómo no se necesitará la sabiduría. Un creyente debe resplandecer ahí. Un creyente, un cristiano resplandece ahí por su carácter cristiano y por la sabiduría que Dios le ha dado para empatar, para de alguna manera resolver conflictos y tener para resolver esas dificultades. También dice que la sabiduría de lo alto nos lleva a ser amable, benigno, pensar lo bueno, pensar cosas buenas de mi prójimo. Está acompañada de misericordia, de compasión hacia el semejante, pensando en que quizás a esta persona está pasando un mal problema, una situación difícil, quizás el siguiente puedo ser yo. Y entonces nos lleva a tener una empatía, a no tener un corazón duro, indiferente, apático a las necesidades de los demás, sino compasivo, misericordioso. Extiendes la ayuda al necesitado, extiendes tu mano al necesitado. De buenos frutos, dice aquí, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo esto refleja una sabiduría que posee un creyente.
Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar nosotros a encontrar esa sabiduría o alcanzar la sabiduría? Yo creo que algunas personas podrían decir, hermano, yo quiero ser sabio. Yo quiero ser sabio. ¿Cómo le puedo hacer para ser sabio? Mira lo que nos recomienda la Escritura. Primero debemos escuchar el consejo de los sabios. ¿Quién es el principal sabio que nos muestra la Escritura? No es Salomón. Algunas personas piensan que es Salomón. Hermano, por eso he leído los Proverbios ya muchas veces. Lo he leído casi que 40 veces en mi vida. He leído Proverbios. Por eso quiero tener la sabiduría. Bueno, a lo mejor estás buscando una sabiduría según el mundo. Pero la sabiduría que es de Dios nos guía ¿a quién? A reconocer quién es Cristo. En una ocasión Jesús estaba con ellos, con los judíos, y Jesús les dijo esa frase: he aquí más que Salomón entre vosotros. Jesús es más que Salomón. Es el personaje que nos puede dar el consejo adecuado. Por eso se atrevió a decir: el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre entendido, a un hombre que encuentra el conocimiento, que alcanza un conocimiento que le ayuda a evitar las dificultades o a enfrentar las dificultades en su vida. Entonces, si tú quieres encontrar sabiduría, amado, pues necesitamos escuchar el consejo de Cristo, su palabra. También la Biblia nos dice que debemos de escuchar a los padres, los que son jóvenes, y si tú tienes un padre, sobre todo que es creyente, o tienes un padre que de alguna forma con un corazón sincero ha buscado instruirte, guiarte por un camino adecuado, escucha su consejo. Yo creo que hay personas que tienen todavía a sus padres, y los padres en ese sentido pueden transmitir su experiencia, su conocimiento, su sabiduría. Ahí es donde debemos de escuchar esa sabiduría. Eso, por ejemplo, nos lo habla ahí Proverbios. En el capítulo 4, del verso 1 al 5, puedes tú leer esta cita en casa, medita en ella. Nos invita a escuchar el consejo de los padres, las instrucciones, los mandamientos, las ordenanzas, la experiencia que ellos nos pueden dar, porque nos pueden ayudar a librarnos de muchas cosas. También escuchando a los que tienen la sabiduría de arriba, lo que leíamos de Santiago 3:17. Si tú ves que algún hermano, alguna persona, o sea, algún creyente está ayudándote, apoyándote en tu vida espiritual, quiere de buen interés y de buen corazón ayudarte en tu caminata o encontrarte con Dios, tener un acercamiento con Dios, escucha su consejo. Escucha su consejo, no lo tengas en poco, no menosprecies eso. No tengas en poco el consejo que pueda darte un hermano que en el temor de Dios, que en el deseo y en el anhelo es precisamente ayudarte, servirte, que puedas escuchar ese consejo. ¿Cómo más podemos llegar a ser sabios? Escudriñando la palabra de Dios, amado, escudriñando las Escrituras. Jesús les decía a los escribas, les decía a los fariseos: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que nos dan testimonio de Cristo, amado. Tú y yo necesitamos escudriñar las Escrituras. También puedes leer lo que dice ahí Proverbios capítulo 2, verso 3 al 6. La Biblia nos hace referencia a que debemos de buscarla. Buscar precisamente la sabiduría con ansia, con anhelo. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos encontrar la sabiduría? Esto es algo muy importante. Además de la Escritura, ir a la Escritura, pídela en la oración. Necesitamos pedir la sabiduría. Si tú quieres agradar a Dios, quieres encontrar esa sabiduría que desciende de lo alto, pídele a Dios. Vamos a ver lo que dice aquí Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago 1:5 nos dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice, además agrega, y le será dado. Como que está haciendo un énfasis, ¿no? Está haciendo un sobreénfasis
en que si la pides, dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice, y le será dado, como sellando una promesa ahí. La sabiduría será dada. La sabiduría le será dado a aquel que la pide. Y bueno, quiero decirte que esa sabiduría realmente actúa cuando nosotros estamos en Cristo. O sea, la sabiduría que nos habla la Escritura, la sabiduría que manifiesta Dios sobre nosotros, es cuando estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos en Cristo representa que tú le has entregado tu vida a Dios, que tú le has rendido tu vida a Jesús, que tú has entregado tu ser a Él, que has estado dispuesto a renunciar al pecado y a las cosas de este mundo y decirle a Jesús, aquí estoy, Señor, yo me he dado cuenta que no he vivido conforme a tus palabras, conforme a tu propósito, quiero entregar mi vida a ti. Estar en Cristo es precisamente una de las cosas necesarias para llegar a ser sabio. Yo quiero decirte, porque si no estás en Cristo, aunque vayas a un instituto, aunque recibas ahí diplomas, aunque seas una persona que anotes y tomes nota de todas las cosas que se escuchan en una enseñanza, en un mensaje, veas ahí estudios en internet o estudies ahí cosas que están en la internet y aprendas Biblia, hermenéutica, aprendas muchas cosas de la Escritura, la verdad es que no va a actuar la sabiduría. No va a actuar esa sabiduría. La sabiduría actúa sobre aquellos corazones que son nobles, sobre aquellos corazones que son humildes, sobre aquellos corazones que están rendidos a Cristo. Ahí es donde actúa la sabiduría. Dice Colosenses 2:3, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Dice aquí, amado, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y a quién los revela? ¿A quién revela Cristo ese conocimiento y esa sabiduría? A los suyos, a los que le aman. Lo que leíamos en Proverbios 8 es una personificación de la sabiduría, pero a veces podríamos entender o conocer, yo de manera personal, es algo muy personal, a veces eso me hace pensar que es Cristo el que está hablando ahí y el que está tomando precisamente esa postura de la sabiduría. Y dice él nos refería en este texto que leíamos en Proverbios 8, verso 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, Cristo se manifiesta y revela la sabiduría a todos los que están en Él. Y por último, amado, ¿quiénes son los no sabios? ¿Por qué hablar de esto? Porque precisamente Dios quiere darnos la sabiduría, pero esta sabiduría también la han rechazado muchas personas. La han rechazado las personas. Y la Biblia nos habla de cómo están esas personas o quiénes son esas personas que no son sabias. Santiago 3:14 nos hace referencia a cómo son esas personas. ¿Por qué es necesario hablar esto, amado? Porque seguramente describe la condición en la que viven muchas personas. Pero también les ayuda a entender por qué viven así, por qué está tu vida así, por qué está tu familia, por qué te encuentras en ese estado. Pues no has buscado la sabiduría de Dios, no has venido a Cristo, que Él puede darte una sabiduría para entender y aún para cambiar la dirección de tu vida y de las cosas que estás llevando a cabo. Dice Santiago 3:14, dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad.
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amado, ¿cuántos hogares viven en un estado así? ¿Cuántas personas se encuentran en su interior con esa falta de paz? ¿Cuántas personas en su corazón hay envidias? Y mira, tantito miras para este lado y ya te entró la envidia, y miras para enfrente y ya te entró la envidia, y miras para aquel otro lado y ya estás pensando en la envidia, y hay celos y hay contención y hay muchas cosas que en tu vida por cualquier cosa estás peleando. Por cualquier circunstancia, algo te roba la paz, se apaga la paz en ti, o sea, no hay paz en tu vida, no hay descanso en tu corazón. Hay todo lo que dice aquí, amado, has estado buscando la sabiduría de lo alto. Y yo quiero decirte, hay personas que aún profesan una fe o dicen que son cristianos o dicen que son hermanos, pero están en esta condición espiritual, llenos de envidia, con contienda en su corazón, no pueden pensar cosas buenas sobre su prójimo. Dice aquí que hay perturbación y toda obra perversa en sus pensamientos, en sus intenciones. No lo hacen con pureza, con honestidad, con sinceridad. Lo hacen realmente queriendo encontrar un beneficio, ser vistos, ser aplaudidos, ser vistos ellos, ser ovacionados, ser halagados ellos. Lo hacen por contienda, por vanagloria, lo hacen para brillar ellos, lo hacen por ser los estelares. No hay eso en su corazón, no hay realmente la sabiduría verdadera, está la sabiduría de este mundo. Amado, quiero decirte que hay personas que viven en ese estado espiritual y nunca tienen paz y nunca tienen descanso en su corazón. No alcanzan la sabiduría por más institutos que estén cursando, por más textos bíblicos que memoricen, por más porciones de la Biblia que encuentre a lo mejor una interpretación particular, personal. Amado, no resplandece la sabiduría verdadera de Dios. A veces hasta es para condenación, a veces hasta es para juicio. No disciernen entre la derecha y la izquierda. Están colando el mosquito, pero terminan tragándose un camello. Y hermanos y amigos, esto le pasó precisamente a los escribas y fariseos. No vieron la sabiduría que estaba delante de ellos. No escucharon aquella sabiduría que clamaba en las calles. Aquella sabiduría que en las plazas les gritaba y les hablaba. Escúchenme, sigan mi consejo. No escucharon su consejo y después vino la reprensión sobre ellos. También no es sabio aquel que no teme a Dios. Los que no temen a Dios no encontrarán la sabiduría, amado. Ni es sabio una persona que no tiene temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. De hecho, así nos maneja la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor de Dios. Y ahí Proverbios 1:7, usted puede leer este texto, vamos a leerlo. Proverbios capítulo 1, el versículo 7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y fíjate, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No son sabios los que no tienen un temor a Dios. A veces el hombre, de una forma muy simple, muy ligera, hace lo malo, peca, ofende, transgrede los mandamientos de Dios. Y amado, la verdad es que el hombre ha perdido el temor a Dios. ¿Qué otra cosa también? Los que no son sabios son aquellas personas que a su consideración son sabios, es decir, los que son sabios en su propia opinión, los que son sabios en su propia opinión. Proverbios 3:7, mira lo que dice aquí: no seas sabio en tu propia opinión,
Teme a Jehová y apártate del mal. Mi amado, cuando una persona es sabia en su propia opinión, no recibe el consejo, no recibe una exhortación, una amonestación, no recibe la opinión o a lo mejor el consejo que alguien le puede decir o dar, no lo recibe. Amado, esas personas no están actuando con sabiduría. ¿De qué persona quieres ser tú? ¿De los que alcanzan la sabiduría o de los que viven sin sabiduría? Yo quiero decirte de manera personal, yo quiero ser de aquellos que alcanzan sabiduría, encuentran la sabiduría. Y amado, pues la Escritura nos dice que la pidamos. Yo creo que necesitamos pedir esa sabiduría. Quiero invitarte para que nos pongamos de pie, terminemos con una oración, terminemos aquí buscando que Dios nos ayude. Señor, tú eres ese Dios de sabiduría, y qué creyente, qué cristiano en este tiempo no necesita sabiduría. Señor, la verdad es que todos necesitamos sabiduría. Amado, cuánta sabiduría se necesita en las familias, en los matrimonios. Cuánta sabiduría se necesita para criar a nuestros hijos, Padre. Sobre todo, Señor, necesitamos esa sabiduría que nos lleva a la salvación, Padre, que nos ayuda a permanecer en el camino tuyo, que nos ayuda a enfrentar las pruebas, las tentaciones, y aún a librar, Señor, aquellas acechanzas del maligno que tiene sobre nuestras almas. La sabiduría se necesita, Padre, para que los ojos de los hombres sean abiertos. Ese entendimiento que ha sido entenebrecido a causa del diablo, a causa del pecado, a causa de las atracciones de este mundo, sea aclarado, sea Señor amado, traída esa luz, ese resplandor del cielo. Señor, cómo se necesita realmente, Padre, que venga a actuar tu sabiduría, la sabiduría que desciende de lo alto. Queremos pedirte, Señor, que esa sabiduría actúe, Señor. Envíala, Padre. Envía esa sabiduría, Señor. Que seas tú, Señor, actuando en cada familia, actuando en cada vida. Señor, que nuestros ojos estén puestos en aquel que procede esta sabiduría, en Cristo Jesús. Como dice la Escritura, Señor, como dice tu palabra, la gloria no está, Señor, en las riquezas, en las cosas de este mundo. La gloria está en conocerte a ti. Tú eres el que tienes esa sabiduría. Y Señor, en ti encontramos la sabiduría. Atráenos a ti, Señor amado, que sea tu palabra la que nos ayude a encontrar la sabiduría que viene de lo alto, que nos dirijas aún a pedirla, Señor, para encontrarla, hallarla. Amado, sabemos que tú quieres darla, Señor. Que venga esa sabiduría a iluminar los corazones para que Cristo resplandezca en sus vidas, Señor. Que venga esa sabiduría de lo alto, Padre, que guía a un creyente en este camino que a veces es difícil, que a veces presenta, Señor, circunstancias difíciles, Señor amado, humanamente. Pero, Padre, tú has prometido darnos pasos certeros, Señor, ayudarnos a caminar con seguridad, con certeza. Que nuestros caminos serían caminos de paz, Señor, caminos de rectitud, Señor. Aún vendría el poder a través de esa sabiduría, Señor, para vencer la tentación, la prueba. Encontraríamos consuelo, Señor, nuestros corazones alcanzarían consuelo a través de conocer tu sabiduría, Señor. Padre, que esa sabiduría actúe en cada uno de los presentes. Que venga la sabiduría de lo alto.
Amado, en el nombre de Jesús te agradecemos por estar con nosotros. Agradecemos tu presencia. Gracias, Padre, porque estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. No está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en las riquezas. Mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en las riquezas. Mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Así es, Señor. La verdad es que reconocemos, Señor amado, que en ti está esa sabiduría, Señor Jesús. Pedimos que nos ayudes, Señor, para ser hombres sabios, Señor. Construir nuestras vidas, nuestras familias. Construir, Señor amado, planes y propósitos que den gloria a tu nombre, Señor. Que haya, Señor amado, aún planes que se hagan conforme a tu voluntad para que la gloria sea para ti, Señor. Todo proyecto que se hace, Señor, con tu ayuda y tu gracia, realmente es bendecido, Señor, es prosperado. ¿Cómo se necesita la sabiduría en la iglesia, Señor? ¿Cómo se necesita la sabiduría, Padre, en cada creyente, en cada familia, en cada padre, en cada joven, Señor? Son tiempos donde se necesita vivir con sabiduría, Señor. Y amado, solamente en ti encontramos esa sabiduría. Queremos iniciar conociéndote, Señor. Tú eres la fuente de sabiduría, Jesús. Y queremos que tú estés con nosotros y nosotros estar contigo, Señor. Dirige nuestras vidas por el camino de tu palabra. Amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu favor sobre nosotros y que esa sabiduría sea derramada, Padre, sea revelada aún a través de la Escritura, que sea mostrada por el Espíritu Santo a los corazones y que tú guíes, Señor, los pasos a la salvación de aquellos que requieren la salvación, Dios.
aquellos que necesitan encontrar su salvación. Sea tu sabiduría la que les ilumine en sus vidas, Señor. Sea, Señor amado, tu palabra la que resplandezca ahí en sus corazones. Amado, a todo creyente, que seamos conducidos en la sabiduría de lo alto, Dios, para que vivamos conforme a tu propósito, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por estar en este lugar, gracias por acercarte. Nos ponemos en tus manos y Dios, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Terminamos aquí la reunión. Queremos invitarle. El próximo domingo, con el favor de Dios, estaremos hablando de el Dios de gloria. Vamos a estar aquí presentes y queremos también agradecer que el día de hoy Dios nos permitió estar aquí escuchando su palabra, alabarle, y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga, estamos para servirles. Buena tarde.